¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo de Tribunal Ciudadano en este miércoles 23 de octubre de este 2024. Vamos a platicar, bueno, pues que siempre sí, que la convención, perdón por la expresión, estimado público, pero nunca creímos llegar hasta lo que hoy vamos a analizar y bueno, pues simplemente están tratando de modificar la Constitución. Seguramente lo van a lograr. La Constitución va a ser letra muerta. Mucha gente dice, es que ya lo era. Es que no hay forma de que la Corte nos defienda, o no hay forma de que la Corte, híjole, ¿qué le digo? De pronto, y yo hago una equiparación, algo equiparable a la salud. Vamos, la libertad y los procesos jurídicos son parecidos a la salud. Si usted no sigue el tratamiento que le indique el médico dentro de lo que es medicina, pues va a ir con un médico, con otro médico y con otro médico y pues simplemente no se va a curar. ¿Por qué? Porque no siguió el tratamiento. Pero si sigue el tratamiento tal cual se lo indican, pues seguramente usted va a recobrar su salud. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque el día de ayer por la noche, anoche para ser exacto, salió una iniciativa donde modifican el artículo primero constitucional. Ayer en Tribunal Ciudadano el maestro Alfonso Magallán lo señaló, pero no teníamos la iniciativa como tal. Bueno, pues ya hoy la tenemos y sí, en efecto, Adán Augusto dice que se modifica el artículo primero constitucional. ¿Qué cree usted? De modificarse el artículo primero constitucional, simplemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tendría razón de ser, simplemente dejaría de ser Constitución y ahora pues simplemente nos vamos a tener que acatar a lo que Morena diga, porque ni siquiera es la mayoría, déjeme decirlo, tristemente. Pero bueno, platiquemos, es algo complicado, grave, se está dando, van a dejar que llegue, ya ahorita creo que puede suceder cualquier cosa en este país. Le doy la bienvenida, como todos los miércoles, a mi compañera y amiga, la doctora Elizabeth Vázquez. Liz, ¿cómo está? Muy buenas noches, Eric, muy buenas noches, maestro. Un saludo a todo el auditorio. ¿Cómo estoy? Muy bien, Eric, pero como te decía la semana pasada, cada vez pues la política mexicana me sorprende más. ¿No? La política, pero sobre todo aquellos que se denominan como políticos, ¿no? Aquellos que tendrían la responsabilidad de la administración del Estado, de la administración de la justicia y sobre todo de armonizar, como dicen los abogados, el cuerpo normativo del país. Pero bien, de ahí en fuera todo perfectamente. Mecho Rostieta, bienvenido. Gracias, Eri, siempre con el gusto de acompañarles aquí en esta mesa de análisis, poder saludar a los amigos, amigas que nos ven y nos escuchan de algún lugar. ¿Cómo ves? Ya, esto, digo, lo primero fue tragedia y ahorita es comedia, digo, me da risa el trato tan burdo que le dan a la Constitución, el desacato, y lo peor del caso es de que la presidenta, que es la primera figura que está en desacato hoy en día en este país, todavía sale a decir, pues que no pasa nada. ¿Te imaginas si ahorita llegan, te detienen y tú les dices, pues si la presidenta no lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Meche. Sí, digo, son conductas que trascienden y que luego suelen ser imitadas y eso hace que se genere un entorno muy riesgoso para el país, porque efectivamente, como bien lo señalas, si las máximas autoridades que están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Carta Magna Constitucional dicen que no lo van a hacer, entonces pues yo no sé qué vaya a pensar cualquier ciudadano.
y que pueda haber ahí un escaparate también para decir, ¿y a mí por qué me van a aplicar la ley? Pues si las autoridades máximas de la República no la acatan, no acatan las disposiciones de los jueces. Porque dígase y acomódese como se quiera, no se puede desatender el ordenamiento de un juez si no es a través de la vía de controvertirlo, de articular la defensa que se crea conveniente, de entrar en juicio. Si la presidenta en este caso dice que la juez que está ordenando se retire del diario oficial esa notificación, la ley, que ellos denominan reforma, bueno, pues que la combatan con la ley en la mano, que la venzan en juicio. Entonces tendrá que ser un colegiado de circuito quien determine quién tiene la razón, pero no se puede decir voy a ignorar la ley. Eso es muy delicado. O sea, quien está obligada fundamentalmente a cumplirla y hacerla cumplir, dice no la voy a cumplir. Es complicado, pero de eso se derivan una serie de escenarios, que bien lo decías tú, Eric. Bueno, si con esta propuesta, esta iniciativa que se presenta por parte del grupo de Morena, conlleva reformar el artículo 1 constitucional, me queda claro que le van a arrancar lo más preciado de sus entrañas, lo más importante de la tutela de los derechos humanos de las personas, y que esto va a estar a destono con la legislación internacional, porque pareciera que quieren arrancarle ahí para que no choque la iniciativa que envió el presidente anterior. Entonces, digo, ya es un juego que bien lo dijiste tú, Eric, empezó como pues algo dramático, ya es una comedia, es un relajo. Ya vimos cuando los niños que anuncian la lotería ahí, un distinguido senador presumiendo que ella se estaba pues capacitando para eso. Entonces, muy complicado. Yo creo que, digo, cuando la suerte principal se violenta, lo accesorio como que ya no tiene materia ni siquiera para el análisis. ¿Qué podemos decir? ¿Que vamos a dejar de tener constitución? Pues seguramente sí, porque prácticamente con esto se da el acaparamiento de los poderes en uno solo, y es una de las condiciones para que haya una constitución, y la otra, los derechos humanos se tumban, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos? Pues algún documento. Doctora, iniciaron con la desaparición de los órganos autónomos, que también algunos son parte de esos derechos humanos, como el derecho a la información. Decían o dicen que ahora va a ser esta Secretaría Anticorrupción, que anteriormente era la Secretaría de la Función Pública, quienes estará encargado de... Pero, ¿quién los va a obligar? Si ahorita el INAI, todos estos órganos autónomos, no hay poder humano, que si el sujeto obligado no entrega la información, no pasa absolutamente nada, desapareciendo estas situaciones de convencionalidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tendremos buenos resultados? Lo que voy a plantear, querido público, Eric, compañeros, es una cuestión sarcástica. Podríamos aventurarnos en pensar que quizá los poderes ejecutivos, no solamente el Ejecutivo Federal, sino también los ejecutivos estatales, tengan la capacidad de jalar las cuerdas para que en materia de derecho a la información pues cuaje más la situación, ¿no? Porque el órgano autónomo en sí mismo, hablando por ejemplo de los órganos de acceso a la información, en su última reforma es donde se establece la posibilidad de imponer multas. Pero ni siquiera eso ha funcionado realmente. Lo que ha sucedido en los últimos años, cuando se le da esa atribución a los órganos de transparencia, pues tampoco funciona. ¿Qué estoy pensando, no? O estoy aventurándome a asumir que, como se denomina este programa, quizás sea trabajo propiamente de los ciudadanos y darle un poco
la vuelta a esto que ya no serán órganos autónomos, que será parte seguramente del Poder Ejecutivo o de los poderes ejecutivos en las entidades federativas, y quizá transitar, pero se me había olvidado lo de la reforma judicial, quizá transitar hacia un amparo, quizá transitar hacia otras herramientas jurídicas para tener la información que podríamos obtener de estos órganos. Sin embargo, con la reforma que se propone el artículo 1 constitucional, pues se avisora un panorama bastante complicado, un panorama no solamente interno, sino a nivel internacional. Yo no soy especialista en derecho internacional, pero no se necesita, creo yo, profundizar mucho en esta rama del derecho para poder entender que el marco jurídico de nuestra nación también está vinculado con el derecho internacional de todas las personas. Y simple y sencillamente el derecho a la información pues es un derecho humano que debería ser garantizado por el Estado. Sin embargo, pues nuevamente recaerá seguramente en los ciudadanos, en las personas que tenemos alguna complejidad informativa para buscar soluciones. De verdad creo que quizá la clave nuevamente pueda ser quiénes sean los responsables de operar el derecho a la información, pero durante varios años pues nos han demostrado que aun siendo órganos autónomos, pues no han colocado perfiles quizá ideales, o como lo manejan un colectivo de organizaciones civiles, no hay perfiles idóneos en los puestos o en algunos puestos estratégicos. Déjenme ir a la pausa, yo voy a la pausa, esto es Tribunal Ciudadano.